El título de este mensaje es Liberado del pecado. Liberado del pecado. El creyente está libre en Cristo. El cristiano, el que ha recibido a Cristo, ha sido librado del pecado, escuche, por la medio de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos de ser librado del pecado, estamos hablando de ser librado de la condenación del pecado. El pecado nos condena, el pecado nos hace culpables delante de Dios, y es el pecado que nos separa de Dios y nos impide ir al cielo, nos impide tener vida eterna. Pero en Cristo tenemos libertad, somos librados de ese pecado. Aquí en Estados Unidos se va a celebrar lo que es la libertad de nación independiente en unos cuantos días, en el 4 de julio. Va a cumplir 248 años de haber declarado su independencia. El día de la independencia de los Estados Unidos, en inglés se llama Independence Day, o 4th of July, es el día de fiesta nacional. Se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos y marca la firma de la Declaración Independiente en el año 1776, en el cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Entonces, por más de 248 años, Estados Unidos ha sido un país independiente, libre de opresión, libre de los tiranos o el patán de Britania, rey Jorge el III. Y a través de muchos años, otros países también celebran su día de independencia. En México es el 16 de septiembre, Guatemala es el 15 de septiembre, El Salvador es el 15 de septiembre, en la República Dominicana es el 27 de febrero, en Colombia es el 20 de julio, Perú 28 de julio y en Bolivia el 6 de agosto. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos ha declarado una independencia del Estado o el Imperio Británico, no deduce que todos los que viven en este país sean verdaderamente libres. No me refiero a ser libres de cadena ni libres de opresión, sino piensen en los millones y millones de aquellos alcohólicos, drogadictos, atados con cadenas por los vicios. Piense en aquellos que son esclavos a las pasiones inmorales, de los temperamentos violentos, de las murmuraciones maliciosas. Piensen en aquellos que son esclavos de la religión, cegados por el Dios de este siglo, buscando una forma de ser salvo. Hace años me dijo un hombre que él no era cristiano, ni era creyente, ni iba a una iglesia porque era libre. Yo soy libre, dice, no como ustedes. Yo comprendo lo que él quería decir, pero mi Biblia me enseña que en Cristo hay una verdadera libertad. Somos libres del pecado, de la condenación y del imperio del diablo. El Señor decretó esa declaración de independencia. No es de independencia para nosotros, sino es una declaración de liberación, de ya no ser esclavos del pecado, ya no estar más bajo la opresión del diablo. Y es lo que queremos aprender esta mañana, esta enseñanza. Aquí quizá usted va a ver un aspecto diferente de la salvación. Recuerde, la salvación es como un diamante que tiene muchas facetas. Es a la vez muy sencilla y a la vez es muy compleja. Y este aspecto le ha ayudado a muchos a comprender que a pesar de que seamos libres, no significa que vamos a usar nuestra libertad como pretexto para el pecado. Porque la gente dice solamente por creer. Bueno, sí, porque el Señor nos hizo libre, pero debemos aprender que esa libertad no se nos dio para hacer lo que queramos. Escriba conmigo en primer lugar ahí, vamos a ver la esclavitud del pecado. Para que entender bien cómo somos librados del pecado, tenemos que comprender que existe una esclavitud del pecado. Ahí en Juan 8:32 dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice ahí? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es la última frase ahí? Esclavo es del pecado. Escriba ahí la condición de esclavitud. Cualquier persona que cometa pecado está bajo la esclavitud del pecado y la condenación del pecado. En Hebreos 2:14 al 15 dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, note,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué cosa? A servidumbre. Note que está comparando aquí la libertad a la salvación. De eso se refiere Jesús, de eso se trata este mensaje. Es ser librado de la condenación. El diablo, engañando al mundo, tiene cautivo, tiene lazos y ciega a la gente. Y es más bien el que tenía un imperio, pero Jesucristo derrotó ese imperio. Y Él ha abierto ahora al medio el camino para librar a todos aquellos que creen en Él. La letra B escribe ahí la realidad del pecado. En Juan 8:34 al final dice la Biblia, esclavo es del pecado. O sea, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la realidad del pecado? Note en Juan 3:4, eso lo hemos aprendido, lo hemos aquí repetido muchas veces, ya para que usted se confirme y se afirme, pero siempre que hay gente nueva añadiéndose, queremos que aprendan la definición bíblica de la palabra pecado. ¿Cuál es la definición bíblica? Transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted está escuchando esto por primera vez, se le hace la pregunta a mucha gente, ¿qué es el pecado? La gente tiene muchas definiciones, tiene sus opiniones. Bueno, es hacer algo malo, algo que no le gusta a Dios. Y yo siempre digo, bueno, si es algo malo, puede ser malo para ti, pero no malo para mí. Pero no importa si es malo para ti y para mí, lo que interesa es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el pecado es transgredir, es quebrantar, romper la ley de Dios. Y la ley de Dios está desde Éxodo, sí, claro que sí, les enseñan los 10 mandamientos y se añaden muchos mandamientos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás a Dios. Y el segundo es, amarás a tu prójimo. Pero hay mucho más que 12 mandamientos. Usted lea la Biblia, Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Pablo escribe Efesios y les da 88 nuevos mandamientos. Y no hay nadie en este mundo, en verdad, que pueda decir, yo nunca he transgredido, yo nunca he pecado contra la ley de Dios. Todos somos culpables, todos hemos pecado, todos entonces estamos bajo una maldición. Note Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. ¿Pueden ustedes dos ayudarme, hermano Wolfgang y hermano Ángel? Pasen acá, por favor. Voy a dar un ejemplo de 2 tipos de personas. Yo voy a ser el que tiene la razón, ¿ok? Porque somos bautistas, ¿ok? Aquí está este varón. ¿Quién de ustedes va a ser, usted se queda acá, quién de ustedes va a ser el santo? No, él es el santo, ¿ok? Note este pasaje está diciendo, hay quienes dependen de las obras de la ley. Su dependencia, o sea, él está tratando de salvar o alcanzar su salvación por las obras de la ley. ¿Sí me explico? Él no. A él no le importa. Él ni siquiera llega a su mente, no tiene ni conciencia de que está haciendo pecado, no le interesa. Según la Biblia, los dos están bajo maldición. Le voy a decir por qué. Él está en doble maldición, porque él depende de ellas y no las puede cumplir. Él ni siquiera le interesa, pero tampoco las está cumpliendo. Bueno, entonces, pastor, pero él está intentando. Es que Dios no busca las intenciones, Él busca las acciones. Él quiere que se haga. No dice, bueno, intenta, porque la gente dice, estoy tratando de ser salvo. Ojalá Dios me deje. Es que Dios no es así. Dios es santo, Él es perfecto. Y Él exige perfección. Por eso la pregunta que hacen es, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nadie puede salvarse por sí mismo. Leamos de nuevo el pasaje en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Esa palabra maldición significa condenado, bajo condenación. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que él depende de ellas, pero ¿las puede cumplir? No, por eso está bajo maldición. Está bajo condenación. Ahora mire, él escucha el evangelio. Yo vengo y le presento el evangelio. Escucha, él cree, él recibe a Cristo y él ahora está en la posición de ser hijo de Dios. Es salvo. ¿Dependes de las obras de la ley para ser salvo? No. ¿Estás confiando en tú mismo para ser salvo? No.
¿Estás tratando de guardar los mandamientos para salvarte? No. Ahora, debes guardar los mandamientos. Sí. ¿Pero para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios, la diferencia. Pero Él depende de ellos. Vamos a suponer que ahora los dos hacen lo mismo, van a la iglesia, son buenos hombres, son buenos ciudadanos, no dicen ni malas palabras, ya dejaron de ver sus novelas. ¿Sí o no? Okay. Y los dos están haciendo lo que Dios quiere, lo que le agrada a Dios. Nadie de ellos va a cumplir la palabra de Dios al pie de nadie, ninguno de nosotros. Pero él sigue bajo maldición. Él no. Porque aunque él intente y hagan y sean igualitos, o sea que ellos estén aquí casi. El problema de él es que él depende de las obras de la ley para salvarlo. Y Dios dice, ningún ser humano será justificado, declarado recto, justo, santo, limpio, cuando usted depende de las obras de la ley. Por eso le estoy diciendo que la ley pone al hombre bajo una maldición. Gracias, varones. Y recuerde que el ofender en un solo punto de la ley nos hace culpables de todos los puntos de la ley. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. A veces le pregunto a la gente, ¿usted qué tiene que hacer para ir al cielo? Pues tengo que guardar los 10 mandamientos. ¡Qué tremendo! ¿Me los puede decir? No sé ni uno. Entonces, eso me asombra mucho que la gente dice, bueno, es que tengo que guardarlos y no saben ni siquiera nombrarlos. No sabemos cuáles son. Hay gente que dice, yo prefiero no saber nada, así para que Dios diga, por ignorante entra al cielo. Imagínate. Así han dicho personas. Pero la realidad es que Dios ha puesto la ley, dice en Romanos 2, en el corazón de cada persona. Dios nos ha dado una conciencia y Dios nos ha dado la creación. Pero para muchos, una más grande condenación es que les dio la ley. Hay gente que vivió sin ley. Dice, ¿y qué pasa con ellos? Nunca escucharon. Bueno, ellos recibieron 3 cosas. La creación, la ley puesta en su corazón y la conciencia. Estas 3 cosas los van a acusar en el día de juicio. ¿Qué es la creación? Dios hizo el mundo y el hombre cuando ve hacia el cielo y las estrellas, ve las montañas, sabe que hay un Dios. Y es por eso que toda tribu en todo mundo tienen dioses, aunque no sepan su nombre, aunque no sepan quién es, saben que hay algo más allá de ellos. Es una ilustración muy sencilla, es usted puede ver esa televisión. ¿Solita se hizo? ¿Quién la hizo? Unos coreanos, me imagino, la hicieron allá. O en China a lo mejor, pero fue diseñada. Samsung es coreano. Hecho en China, sí, hecho en China. Unos chinitos la hicieron. Unos tailandeses la trajeron a Estados Unidos. Unos mexicanos lo recibieron aquí en el puerto de Long Beach. La llevaron a la tienda y en Costco se compró. Hubo un hermano que fue y la compró. Y otro hermano las instalaron. O sea, ¿qué diría usted si le diga esa televisión apareció sola un domingo? Entramos y ya estaba sola. Diría, ¿está loco? Exactamente. Es una locura decir que nada hizo todo. Es una locura pensar que este mundo solo apareció. Aunque no conozca quién es, sé que hay un creador porque existe el mundo. Sé que hay un diseñador, un arquitecto de este edificio porque está el edificio. Y sé que hubo mucha gente trabajando porque está construido. Y es un diseño, el cuerpo humano es un tremendo diseño. Gracias a Dios por la comida. Dios diseñó nuestro cuerpo para necesitar comida, pero yo estoy tan agradecido con Dios que hizo la comida deliciosa. Cuando usted prueba, siente una sensación en su boca, en su lengua, se le tuercen los ojos a algunos. Y nos dio unos dientes para poder arrancar ese pedazo de carne y luego desmenuzarlo, masticarlo. Y luego nuestro cuerpo, nuestro mismo esófago tiene como, no sé, me puedo equivocar, pero es como un músculo que empieza a llevarlo hacia adentro de tu estómago. Y ahí adentro hay unos ácidos que dicen, bueno, vamos a deshacer esta comida y luego lo distribuye.
por el hígado, por el intestino mayor o grande, y luego así va y lo que sobra pues ya sale por la letrina, dice Jesús. Pero lo que no lo manda y lo convierte en vitaminas, nutrientes, energía. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por accidente? No. Muchas cosas, o sea, es bueno cuestionar. La ciencia nos anima a preguntar. Pero aquí está el detalle de nosotros. Nosotros tenemos la ley de Dios, tenemos la palabra de Dios. Se nos ha enseñado qué es lo correcto y lo incorrecto, y cada hombre debe aceptar: yo soy pecador. Si yo fallo en un punto, soy culpable de todos. ¿Será una persona entonces, en verdad, en todo el sentido, necia, decir yo voy a guardar la ley? No podemos. Porque la exageración es aquí: si guardares toda la ley, pero solamente fallas una vez. Pero seamos honestos, hemos fallado miles de veces, millones de veces quizá. Con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con lo que decimos, con nuestras actitudes. Hemos fallado más que una vez. Entonces estamos culpables bajo la ley. Esta es la realidad del pecado. Por eso cada persona que peca es esclavo del pecado y está condenado por el pecado. Está bajo una maldición. La sentencia ya se dio. Usted es un hombre, una mujer culpable, esperando su sentencia. El día de muerte, la sentencia es el infierno. No va a haber un juicio para ver si vas a ir al cielo. No, va a ir directamente al infierno. Después habrá un juicio, y ese juicio es para la segunda muerte. Yo creo, según Apocalipsis, es también para ver qué tan fuerte va a ser su castigo en la segunda muerte. La Biblia habla de que hay profundidades del fuego. Pero de todo modo ya es un hombre muerto. Aquí en Estados Unidos, cuando alguien es declarado muerto, o sea, sentenciado a muerte, él murió ese día. Supongamos que mañana tengo yo corte. Mañana es el 1 de julio. Y el juez me dice: Ringo, tú eres culpable de muerte. Te vamos a sentenciar a la muerte. Pero ese día ya me dan un certificado de muerte. Ese día mi seguro social ya no existe. Ese día ya estoy muerte ante la sociedad. Aunque ande todavía caminando aquí en la tierra, a los ojos de la ley, yo ya estoy muerto. Y así es también para el pecador. Aunque esté ahorita todavía respirando, aunque usted esté caminando aquí, ya está bajo condenación. Ya está condenado. La única esperanza que tiene mucha gente que está ahí en la cárcel es que el gobernador llame o que el presidente le dé un perdón. Y es lo mismo para el creyente, aunque nosotros, te digo, para el pecador, hay todavía esperanza, y ese perdón viene por Jesucristo solamente. Por eso escriba conmigo ahí, vimos en primer lugar la esclavitud del pecado. Número 2, librados por un redentor. Un redentor se refiere a uno que compra y nos libra, nos redime. En Juan 8:36 dice la Biblia: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es quien nos puede libertar? Jesucristo. Escriba ahí: rescatados por el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro rescate. La palabra rescatados en la Biblia aparece, significa librar a una persona. El rescate también es el precio que se pide o se paga para rescatar o librar a una persona. Note en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida para rescatarnos, para pagar el precio. Estábamos bajo la condenación del pecado. Hay un precio que pagar para librarnos, para rescatarnos del pecado. Jesús mismo dijo: si el Hijo os libertare, rescatado solamente por un Hijo. 1 Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo mismo se dio como el rescate. ¿Alguna vez te han secuestrado? No, ok.
Hay diferentes maneras de hoy ver el rescate. Un secuestro o, en caso de una guerra, agarramos al enemigo y está preso bajo el enemigo. Y a veces hacen tratos, ¿cuánto cuesta para librarlo? Estados Unidos no hace tratos con terroristas, ¿sí sabía eso, no? Pero hay un rescate cuando se secuestra a alguien, le piden un dinero. Hay un precio que pagar para librarlos. Entonces, si está bajo su esclavitud. Y podemos aplicarlo de muchas formas. Podemos verlo en manera de guerra, secuestro, bajo esclavitud física, en cadenas donde él es su amo y él está trabajando para él. Entonces, para que yo lo libre, él quiere un dinero. Mi primo, ¿qué lo tienes de esclavo? Sí, trabaja muy bien. Yo sé que trabaja bien, pero libéralo, ¿qué quieres? ¿Cuánto te vale? No, a ti cuánto te vale. No, mano, estás echando a perder la ilustración aquí, ¿verdad? Tú tienes que decirme cuánto te vale. Dame $10,000. Primo, fue mucho gusto conocerte. ¿Usted sabía que hoy hay millones de personas siendo esclavos todavía? La gente, los pescadores en el mundo, la mayoría son esclavos. Ellos han estado en naves o barcos por años y años y años. Hay gente que trabaja en minas y ellos son esclavos. Es triste, pero en África hay muchos esclavos y en Asia hay muchos esclavos. Eso le quiero decir ahorita a esos que crecen en Estados Unidos. ¿Piensan que Estados Unidos es un país horrible porque tenía esclavos? Bueno, Estados Unidos liberó a los esclavos. Estados Unidos ya no tiene esclavitud. Estados Unidos tenía un presidente llamado Abraham Lincoln, un republicano, el primer republicano, y él liberó a los esclavos. Sí, tiene un comienzo oscuro. Sí, no aprobamos la esclavitud. Y no creemos que es algo que nos gozamos, pero es la realidad. No vamos a quitar estatuas y a cambiar la historia para complacer a unos niños que lloran cuando no tienen Wi-Fi. Pero eso es lo que están enseñando en nuestras escuelas y high school, que Estados Unidos es un país horrible porque tenía esclavos. Pero recuerda, ya no tiene esclavos. ¿Sí me explico? Pero hoy hay todavía muchos países que tienen esclavos y muchos son en China, que hicieron tu teléfono iPhone. Entonces, si tú tuvieras la ética, dirías, yo jamás voy a usar un teléfono ni una televisión porque todas fueron hechas por esclavos. Nada más me dio un coraje a veces porque tenemos que aprender a ser patriotas, a amar el país donde vivimos. No es porque somos el perfecto país, pero es porque es donde vivimos. Porque es que allá en México sí se alegran y tienen banderas mexicanas. Y no estoy diciendo que está mal. En Honduras, en cualquier otro país, pero cuando venimos a Estados Unidos, aquí está mal sacar la bandera. ¿Sí? ¿Verdad lo que pasa? Y aquí tenemos un hombre que es un ejército y está dispuesto a pelear por su país y la libertad. Que hay un precio que se pagó para estar libres. Tampoco estoy aprobando lo que hacen en Ucrania y todas las guerras. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la libertad en el país que se declaró por una constitución de darnos lo más importante, expresión libre de ejercer nuestra religión. Eso para mí es lo más importante. No hay otro país como el nuestro que nos da ese derecho. ¿Se escuchó? Bueno, nada más quería decir eso. ¿Cuánto cuesta? $10,000. Hermanos, ayúdenme, primos, y ahí conseguimos, aquí está, Señor, sí, $10,000. Eres libre. Qué bendición, te libramos, primo. Gracias, primo. Vamos a echarle ganas, ¿eh? Sí, claro. Y luego el primo es libre, ¿correcto? Y luego se va a meter a ser borracho. ¿Usted cree que está bien eso? Luego ya hacer un holgazán, ya no quiere trabajar. Eso es lo que muchos no comprenden. Sí, la libertad es una posición, pero nunca fuimos librados por Dios para que ya vivas en pecado. Nosotros como bautistas no creemos que una persona se salva y tiene una licencia para que haga lo que quiera. Al contrario, debe ser agradecido. Dime gracias, primo. Muchas gracias, primo. Vamos a trabajar, primo. Claro ¿Qué? que sí, lo que quieras. ¿Cuánto te voy a pagar? No, lo que tú quieras. Está tan agradecido que él hiciera, yo estoy agradecido contigo, yo muero por ti, primo. Sí, ¿En serio? Sí, vamos. Vaya pues, primo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. O sea, usted sabe que fue rescatado. O sea, que uno es rescatado por el Hijo de Dios.
Enseguida vamos a volver a este pasaje, pero una persona es librada, rescatada solamente por Jesús. Ni un hombre tiene la habilidad de rescatarlo a usted. Ni un hombre puede declararlo a usted salvo. Solamente Dios puede darle a usted esa seguridad por su palabra cuando usted cree en Jesucristo. Y fuimos redimidos, escribe ahí, por la sangre de Cristo. Aquí aparece otra palabra, redimir es comprar. Comprar es adquirir, puesto en libertad. Note Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Note el precio que se pagó en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, está hablando de la pecaminosidad de la carne. No con cosas corruptibles, así fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el caso del ejemplo que le acabo de dar, él fue rescatado con plata, con oro, con dinero. Y era un precio alto, $10,000 es mucho dinero. Pero el Señor nos dice que Él nos rescató no con cosas corruptibles, no con dinero, no con plata, sino con algo más precioso, más valioso, con su propia sangre. Como de un cordero, dice la Biblia, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie se puede limpiar de su pecado, a lo menos que sea lavado por la sangre de Cristo. Y eso te refiere también al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. El Cordero que se presenta sin mancha, perfecto en todo el sentido de la palabra, fue sacrificado por nosotros, degollado, inmolado desde la fundación del mundo. En la mente de Dios, Él ya conocía a usted, sabía de usted. Y Él dijo, yo voy a morir por la humanidad. Y se dio en rescate por todos. Y pagó el precio. El precio era su vida. Pero no era la vida de cualquiera. Muchos mártires han sufrido cosas peores que Jesús físicamente. Gente que ha sido descuartizada, quemada. El sufrimiento de Cristo no fue mayormente físico. Él le dice que fue afligida su alma. Dice la Biblia que Él llevó, sí, en su cuerpo todas las marcas y todas nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Pero el Señor Jesucristo ahí en la cruz quedó abandonado porque Dios lo hizo maldición. Jesús no fue maldito, no malentienda, pero como fue colgado en la cruz, lo hicieron una maldición a Él mismo. Aunque Él es perfecto en todo el sentido de la palabra. Es el precio alto. Es cualquier cosa. ¿Cómo se va a comparar usted a sus obras a lo que Cristo hizo? No, es que yo me porto bien. Eso no se compara nada a lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo he dicho, aunque yo tuviera 1000 vidas y aunque dedicara 1000 vidas al Señor y me diera 1000 oportunidades, nunca sería suficiente. 1 Corintios 6:20 dice así, porque habéis sido comprados por precio, el precio alto. Por eso se nos indica, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora que Él pagó el precio, entonces yo debo glorificarlo a Él en mi vida. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está la garantía de una salvación eterna. Él obtuvo un rescate, pagó el precio para darnos una garantía eterna redención. Desde el día que yo recibí al Señor, a los 8 años, Él me dio una eterna redención. Y he pecado, he fallado muchas veces, pero eso no significa que entonces yo ya no voy a ser salvo. Es otra cosa que la gente dice. Pues es que si peco yo ya pierdo. No, es que ya fuiste librado. No vuelves a ser esclavo, no vuelves a estar bajo la condenación. Pasaste de muerte a vida. Pero podemos voluntariamente regresar al pecado, ser esclavos. Eso es lo que vamos a ver en el servicio que sigue. Ahorita nos enfocamos simplemente en que la esclavitud del pecado es una realidad para todo aquel que peca, está bajo la condenación. En segundo lugar, vimos que somos librados por un Redentor. Y número 3 y último, vemos que la verdad nos hace libres. Bueno, sabemos que el que libera es Cristo, pero ¿cómo es que yo recibo esa libertad?
libera a todos son salvos, creemos una salvación universal. No, creemos una salvación en todo aquel que cree, una justificación para todo aquel que cree. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Escriba ahí, el conocimiento necesario. Requiere cierto conocimiento. Pero el conocimiento en sí no salva, no malentiendes. Muchos pueden conocer y saber lo que dice la Biblia y no creerlo. Me he topado con mucha gente que me dice, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia. Cuando alguien me dice a mí que no cree en Dios, yo le digo, pues yo no te creo. ¿Cómo? Según la Biblia no existen los ateos. El ateo, el que dice que no cree en Dios, ateo significa no Dios. Están los agnósticos que dicen, no sé si hay Dios. Entonces para mí es más consistente el que dice, yo no sé. Pero el que dice, no existe Dios, no existe un ateo. El ateo es como el criminal que está huyendo de la policía. No quiere encontrarse con la policía. Y así es, no quiere encontrarse con Dios. Pero me han dado la oportunidad de mostrarles, ok, yo sé que no crees. ¿Has escuchado de los bautistas? Me dicen, no. Te podría compartir lo que creemos y así ya, como quien dice, puedes poner una palomita sabiendo, bueno, ya sé lo que creen los bautistas. Me lo dijo un pastor bautista. Y con eso me escuchan. Y se le ha hablado a 10 de ellos. Miren, casi 8 me dicen al final que sí creen. Y que yo pensé que no creías. Ahora, esto yo lo aprendí por accidente. La ilustración que les ha dado a aquellos que dicen, yo no creo en la palabra de Dios, ¿qué se les debe decir o dar? ¿No saben? Hermana, dime pues. No me dejes atrás, mi hermana, mi esposa. Yo escuché a alguien decir, si detrás de esa puerta, yo le digo que allá atrás hay un león. ¿Tú me crees, hermano? Hay un león. Sí está el león. Y te lo describo. Está grande. Se llama Simba. Allá atrás está. ¿Qué tengo que hacer para probarte que está el león? Tengo que abrir la puerta. Y la gente dice, yo no creo en la Biblia. Y yo te aseguro que ellos no conocen la Biblia. Nunca habían escuchado la Biblia. Dicen, tiene contradicciones. Y le doy mi Biblia, ¿en qué parte? Yo no sé, he escuchado por ahí. Entonces lo que tengo que hacer es abrir la puerta y dejar que el león salga. Me he dado cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es como la lluvia que desciende del cielo y empieza a germinar y cumplir un propósito. Y a muchos de aquellos que proclaman ser ateos, resulta que sí creen. Pero hay otros que me dicen, comprendo exactamente lo que estás diciendo, pero no lo creo. Ok, entonces si mueres en este momento, ¿a dónde irías? Comprendo exactamente que si yo creyera lo que dice la Biblia, yo iría a un infierno. Me quemaría por la eternidad. Le digo, ¿no te preocupa? No me preocupa ni me interesa. Pero dije, pero comprendes bien. Comprendo bien. Qué pena. Y me voy. Y es triste que hay personas que claramente tienen conocimiento. El conocimiento es lo principal, pero después debe creer. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 1 Timoteo 2:3-6 dice, porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Note que ahí el Señor da una salvación, pero requiere conocimiento de la verdad. La palabra, la Biblia es la verdad. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán ¿de qué? De la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Note que ahí tenemos ahora un problema, el enemigo de la verdad. Aquellos que tuercen la verdad, cambian la verdad por una mentira, profesando ser sabios, se hacen necios, adoran más a la creación que al Creador y niegan que Dios existe. Pero hay otros que usan otro medio, la religión, la enseñanza falsa. Jesús reprochaba a los fariseos porque ellos imponían una ley sobre el pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesús dijo, ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes no van al cielo
y no dejan que otro vaya tampoco. Y esta gente lo que está haciendo, está desviando a la gente, apartando de la verdad el oído. Tanta gente está confundida. Pero es que me enseñaron, es que fulano dijo, y le meten lo programan de tal manera que están cegados. Dice la Biblia claramente, están cegados creyendo una mentira. ¿Y quién cree que son las personas que buscan más a Dios? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, entonces por lo tanto hay más hombres o mujeres cegadas, engañadas. Son las mujeres, no, las mujeres. Y la Biblia claramente lo enseña. Ahí en 2 Timoteo 3:7 dice, estas, hablando de mujeres, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tantas mujeres buscando la verdad. Pero hay esos hombres astutos. Las tienen cautivas. Y ellas constantemente están que aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Llevan años en su religión, pero todavía no conocen la verdad. Qué triste, ¿no? Nos requiere que la persona escuche la verdad que está en la Biblia, que escuche la verdad, escriba ahí, que es la fe en Jesucristo. Conocer la verdad no es solo un conocimiento intelectual, sino una fe personal en Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús mismo dijo que Él era la verdad. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 8:36 leímos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es la verdad quien nos libra. ¿Tiene usted primera de Juan 5:20 ahí? Vaya primera de Juan 5:20. Este pasaje está lleno de bastante doctrina profunda. Primera de Juan 5:20. Escríbalo ahí, por favor. Lléveselo a su casa. Memorice ese pasaje. Dice 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hablamos de la verdad. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Jesús está la vida eterna. En Jesús tenemos el único camino, el medio a ser salvos. Note Romanos 8:6. Cuando una persona cree en Cristo, ha sido librado entonces de ese pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si usted que ha creído en Jesús, dice la Biblia que usted ha sido librado entonces de esa muerte, de la condenación. Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa palabra remisión significa remitir los pecados, significa perdonar los pecados. No es cubrir los pecados, es completamente anularlos, como que si usted nunca hubiera pecado. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, significa habéis creído a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Por lo tanto, vimos entonces el conocimiento necesario, requiere la fe en Jesucristo. Y finalmente vemos la promesa de la libertad. El Señor le da la promesa. Ahí en Juan 8:32. ¿Estamos ahí? Regresa a Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una promesa que Dios nos da. La promesa de que hemos sido libertados en el Espíritu, según 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Romanos 6:17 dice que ya no somos más esclavos, porque gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo la condenación del pecado, hemos sido librados. Si ha creído. Mire, el resumen sencillo es así. Recuerde que existe la esclavitud del pecado. Todo aquel que peca es esclavo del pecado, está bajo condenación, merece la muerte eterna. Pero existe un redentor, un libertador, que es Jesucristo. El único medio para salvarnos. No es una religión, no es una iglesia, no es una ley, no son las obras, no son caridades. La salvación está en una persona, no en una cosa, no en algo que hago. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo,
tiene la vida eterna. Siempre he preguntado esto, ¿qué tengo que poseer para ser millonario? $1.000.000. Yo no los tengo, entonces no soy millonario. Pero si tengo algo, tengo a Jesús. Y si tengo a Jesús, entonces yo poseo la vida eterna. Tengo vida eterna. Y vemos entonces que la persona tiene que creer en Jesucristo. Existe el Redentor para librarnos, pero tiene que confiar en Él. Creer significa confiar, depositar su confianza, una fe exclusiva, Jesús y nadie más. Gracia y nada más. Fe sin obras. Fe solamente en Jesús. Y seréis verdaderamente libres. El siguiente servicio vamos a aprender. ¿Qué pasa entonces ahora que soy libre? Ahora que soy libre tengo una responsabilidad. ¿Qué debo hacer ahora que soy libre? Vamos a ver eso enseguida. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a seguir creciendo en este conocimiento. Gracias porque nos has librado. Gracias también por enviar a tu Hijo para hacer nuestro rescate y librarnos, redimirnos del pecado y de la muerte. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a agradecerte cada vez más por esta salvación tan grande que nos has dado mediante Jesús. Yo te pido, si hay una persona aquí que escucha este mensaje, que él pueda o ella pueda afirmar y confirmar su fe en tu palabra, no en sus emociones, no en sus experiencias, sino que vea que la libertad que tú das viene solamente por Jesucristo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.